Si estás en un bosque oscuro, en una noche oscura y no sabes dónde estás y nunca has pasado por este territorio antes, puede ser muy recomendable contratar a un guía. El viejo loco y ciego del lugar que puede abrirse camino por el bosque porque puede hacer algo que tú no puedes. Pero cuando amanece y llega la luz, sería tonto siguieras guiándote por este guía, este viejo loco y ciego que estaba haciendo lo mejor que podía en el primer intento. La religión fue nuestro primer intento de entender nuestro entorno. Fue nuestro primer intento de cosmología, por ejemplo, para entender lo que sucede en los cielos. Fue nuestro primer intento en lo que más me importa, el estudio de la literatura y la crítica literaria. Nos dio textos para deliberar e incluso para debatir, aunque algunos de esos textos se consideraban la palabra de Dios y estaban más allá del análisis y la crítica. Sin embargo, se introdujo la idea, y nunca antes se había presentado. Es nuestro primer intento de atención médica, de alguna manera. Si vas con el chamán o el curandero y haces las propiciaciones correctas, los sacrificios adecuados y realmente crees en ello, sí tienes una mejor oportunidad de recuperarte. Todo el mundo sabe que es un hecho médico. La moral es un ingrediente en la salud. Y también fue nuestro primer intento en eso. Fue nuestro primer intento muy malo de solidaridad humana porque estaba basado en la tribu. Pero aún así, enseñó que había virtudes en mantenerse unidos. Y fue nuestro primer intento, diría yo. Además, esta no es una lista exhaustiva. En la atención psiquiátrica, en cómo lidiar con la terrible soledad de la condición humana, en lo que sucede cuando el espíritu individual mira hacia afuera, temblando ante el enorme vacío del cosmos y contempla su propia extinción y enfrenta el terrible miedo a la muerte. Este fue el primer intento de aplicar algún bálsamo a esa terrible pregunta. Pero como dice Charles Darwin, sobre nuestro evidente parentesco con los mamíferos inferiores y formas de vida más simples, llevamos, como él lo expresa en El origen de las especies, llevamos siempre la marca imborrable de nuestro humilde origen. Lo repetiré, la marca imborrable de nuestro humilde origen. La religión hace lo mismo. Muestra claramente que es el primer, el más primitivo, el más burdo y el más ilusorio intento de darle sentido. Es el peor intento, pero en parte porque fue el primero. Así que el mérito se puede dividir de esa manera. Y lo peor que hizo fue ofrecernos certeza, decir que estas son verdades inalterables. Son entregadas desde lo alto. Solo tenemos que aprender la voluntad de Dios y cómo obedecerla para liberarnos de estos dilemas. Probablemente ese sea el peor consejo de todos. Dirás, bueno, nada tan asombroso podría haber sucedido sin Dios. Hay un nombre para este tipo de argumento, un nombre muy antiguo e importante. También proviene en gran parte del trabajo en la Universidad de Oxford, aunque en realidad se le atribuye principalmente a Sir Karl Popper. Se llama infalsabilidad. Es un argumento que no puedes refutar porque no es un argumento. Si dices, bueno, ahora veo lo complejo que es todo, tendría que ser Dios el responsable. No hay manera en que pueda refutar eso. No hay manera de demostrar que es falso. Y la infalsabilidad, de manera contraintuitiva, se considera con razón una prueba, no de la fuerza de un argumento, sino de su extrema debilidad. De hecho, de su inexistencia como argumento. Cuando estábamos en la sabana y compartíamos el territorio y disminuíamos en tamaño como tribu y teníamos que dar a luz crías vivas en un entorno lleno de depredadores, probablemente, si teníamos 8 o 9 hijos, algunos de ellos enfermizos, con la cabeza caída y diarrea, no podríamos levantarlos, cargarlos y huir lo suficientemente rápido. Es un hecho, porque es un hecho y porque es desagradable y porque, como dice Darwin, lleva consigo, como todo lo nuestro, la humilde marca de nuestro origen original, no significa que no sea así. Así que el principio de la sabiduría, yo diría, es el reconocimiento de lo que la ciencia ha podido enseñarnos y tampoco negarlo, como lo hace el rabino en un tono de voz, ni afirmar que eso demuestra lo inteligente que es Dios con otro tono. Decídete, no puedes sostener las dos posturas y de hecho estás equivocado 2 veces. Gracias. Y la mayor obligación que tienes es mantener la mente abierta y darte cuenta de eso. En nuestro estado actual, la sociedad humana, cada vez estamos más abrumados por lo poco que sabemos sobre cada vez más cosas. O, si lo prefieres, cuanto más sabemos, pero cuanto menos sabemos al darnos cuenta de cuánto más hay por conocer. En estas circunstancias,
que creo que son innegables, la única postura intelectual respetable es la de la duda, el escepticismo, la reserva y la investigación libre, y recalcaría, libre y sin restricciones. En eso reside, como siempre ha residido, nuestra única esperanza. Así que siempre debes tener cuidado con aquellos que dicen que estas preguntas ya han sido resueltas. En particular, de aquellos que te dicen que ya han sido resueltas por revelación, que existen mandamientos y preceptos transmitidos que, en cierto sentido, nos preceden y que las respuestas ya están disponibles si tan solo pudiéramos verlas. Y que así, la obligación que tenemos de debatir cuestiones éticas, morales, históricas y de otro tipo queda disuelta. Me parece que esa es la única postura. Es lo que yo llamo la postura de la fe, que debe ser descartada primero. Ahora, una consecuencia de su carácter hecho por el hombre y una razón, bueno, no diré razón, una forma de demostrar más allá de toda duda que es hecho por el hombre, es su proliferación. Creo que aquí tenemos dos opciones, o el hombre creó a Dios o Dios creó al hombre. Si es la primera, no queda mucho por explicar. Si es que Dios creó al hombre, es muy difícil entender por qué hay tantas religiones y por qué están constantemente en guerra unas con otras. Haz la suposición opuesta, que el hombre ha inventado la religión y a Dios. No queda nada por explicar, no hay ningún misterio. Por supuesto, hay innumerables cultos en proliferación, sectas, discrepancias confesionales, iglesias en guerra, grupos cismáticos. La mayor parte de la violencia en Irak, como sabemos, no está dirigida a nuestros valientes soldados ni a sus aliados entre los iraquíes, sino a otros iraquíes por parte de otros musulmanes. Decir que esto es hecho por el hombre me parece que es decir algo que es casi obvio. Este tipo de tonterías contemplativas, rendirse, apagar la mente y tendrás dicha, tiene consecuencias horribles. El sueño de la razón produce monstruos. Intento afilar mi práctica de la duda razonada, el escepticismo, la ponderación de los argumentos frente a la evidencia y de la evidencia frente al interés. En otras palabras, soy más propenso a dudar de algo si su verdad fuera algo que me beneficiaría. Una de las superioridades morales del ateísmo, por cierto, es que no queremos particularmente que sea verdad que seremos aniquilados cuando muramos, que no hay nada que esperar de los cielos, que los cielos están vacíos. No necesariamente nos encanta esa idea, pero estamos dispuestos a afrontarla, ya que la evidencia de lo contrario parece ser trivial o inexistente. No nos entregamos a pensamientos ilusorios, no afirmamos como verdad aquello que se nos acaba de pedir que probemos. Así que no defiendo que la evolución sea cierta ni que el Big Bang haya ocurrido, no es parte de mi propaganda, lo acepto. Creo que la evidencia es abrumadora y que de hecho ese es el caso. No lo discuto porque podría ser más agradable pensar que, en lugar de eso, había un Dios que velaba por mí. No puedo obligarme a creer en algo solo porque podría ser conveniente hacerlo. Ahora, ¿qué tan difícil es entender esto? ¿Ves muchas falacias que la gente usa para probar o demostrar la existencia de Dios? Bueno, todas deben ser falacias porque no hay ningún Dios. Es cuestión de si puedes detectar la falacia con suficiente facilidad. Quiero decir, supongo que un científico consideraría la causa primera como un argumento muy poderoso para la existencia de Dios. Ya sabes de dónde vino todo, quién lo inició. Y si este Big Bang no fue el Big Bang primordial, hubo un Big Bang mucho, mucho más atrás en el tiempo que él sí inició, y así sucesivamente. Es una pregunta terriblemente difícil. Pero creo que cualquier pregunta a la que se le da la respuesta de que, bueno, Dios debió haberlo hecho, es una abnegación del intelecto. Realmente lo es. Suena como si fuera una afirmación positiva, pero en realidad es un camuflaje de la ignorancia. Y eso significa que la gente ha dejado de pensar. Y si te enfrentas a la cuestión de la causa primera, de dónde viene el universo, no te deslices simplemente en la comodidad de decir, Dios lo hizo, porque eso no tiene sentido. Es totalmente, absolutamente sin sentido. Lo que los científicos tienen que hacer es rastrear las causas hasta su origen y encontrar una teoría matemática sobre el surgimiento del universo. Espero que eso resulte posible. Todavía no hay evidencia de que eso no vaya a ser posible.
Y cualquier persona, cualquier científico que diga que es imposible explicar el surgimiento del universo de la nada sin intervención, no está siendo un verdadero científico. Simplemente es demasiado pesimista y no lo saben. Quiero decir, hay miles de científicos trabajando arduamente en la cosmología, tratando de llegar a ese último momento. Sería maravilloso cuando lleguen ahí. Tenemos lo que se llama el Dios de los huecos. Sí, cada vez que algo no se entiende. Sí, es una abnegación del intelecto. Y lo hemos visto ocurrir en muchas etapas diferentes. Sí, cada vez que ocurre es una abnegación del intelecto. Así que quita ese Dios de los huecos. Sácalo de tu frase y di abnegación del intelecto. Eso es lo que es. Es gente que deja de intentar pensar y usa una especie de hechizo. Así que eso es lo que es. O sea, es solo un hechizo. ¿Por qué? Tienes que ir del punto A al punto B en un argumento. Tienes un vacío. Así que tejes un hechizo, lanzas un hechizo y ahí está. Y lo llamas Dios. Nosotros no lo llamamos un hechizo. Podría ser el caso, y los modelos teóricos le dan algo de credibilidad, que el nuestro no sea el único universo. Y si hay más de un universo, entonces no hay una razón obvia para que no haya un número infinito de universos. ¿Por qué detenerse en 2? ¿Por qué detenerse en 42? Podría ser que todos esos universos tengan la misma combinación de constantes fundamentales, cada uno permitiendo la vida. O podría ser que las constantes fundamentales tomen valores aleatorios, y es inevitable que uno o incluso una infinidad de ellos permitan la aparición de la vida. No parece ser necesario ningún diseño, y un argumento que postula a un Dios diseñador esencial es perezoso en lugar de convincente. Actualmente no hay necesidad de un Dios diseñador. En tercer lugar, el propósito. Los filósofos y sus primos dados a la ofuscación, los teólogos, se han preguntado durante siglos sobre el propósito del universo. ¿Por qué Dios lo creó? Aburrido de la absoluta nada, ansioso por tener admiradores, deseoso de que experimentáramos los placeres y los dolores de la existencia. El problema es que no hay absolutamente ninguna evidencia de que el universo tenga algún propósito en absoluto. Esto, al igual que la causalidad, es una extrapolación de la limitada experiencia humana a una escala cósmica inapropiada. Cada uno de nosotros, por supuesto, tiene propósitos de varios tipos. Así que, seguramente dicen, el universo también tiene uno. La ciencia procede a esclarecer el funcionamiento del mundo sin invocar un propósito y no encuentra ni una pizca de evidencia de ello. De hecho, en mi opinión, hay una grandeza en una entidad tan grandiosa como el universo simplemente existiendo, flotando sin propósito. Y si no hay propósito, no hay necesidad de postular un Dios con propósito. Las religiones socavan el respeto por la evidencia. Las religiones dañan a las sociedades al desfavorecer la evidencia en favor de la fe, prefiriendo la histeria colectiva, la superstición, la autoridad sacerdotal y la propagación de creencias por condicionamiento cultural. Inspección controlada, cuidadosa, circunspecta, pública e imparcial. Si consideras que la introspección y la sumisión a la autoridad marcan el camino hacia la comprensión, entonces vota en contra de la moción. Si en cambio consideras que la verdad no se alcanza avivando las llamas de la opinión de la multitud, sino mediante un escrutinio público y circunspecto, entonces vota a favor de la moción. Tómalo. Dentro del Islam existe un procedimiento para modificar el texto, de acuerdo con la sociedad moderna, que se basa en analogías lógicas tomadas del mundo real y en un proceso lógico que se sigue para llegar a una conclusión. Entonces, ¿cómo bloquea la interpretación lógica del mundo que nos rodea? Gracias. Todas las religiones se enorgullecen de desarrollar analogías, normalmente después de que la verdad ha sido descubierta por los científicos. Cuarto o tal vez 18º, ya perdí la cuenta, las religiones, al estar fundadas en opiniones en lugar de hechos,
propagan ideas peligrosas. Esos observatorios sofocan la aspiración individual y pueden fomentar el daño social. Toma el budismo, por ejemplo, que propaga la absurda idea de múltiples, de hecho infinitas reencarnaciones y la adquisición progresiva de la iluminación. Y el peligro de retroceder en la próxima vida y convertirse en un sapo o, aún peor, en una mujer. Toma el Islam y su incentivo al terror y al martirio mediante la falsa promesa de una vida después de la muerte llena de placeres. Las religiones que prometen felicidad futura en una vida después de la muerte que no existe, inhiben la realización personal en esta única vida. Si consideras que es políticamente apropiado ejercer control de masas vendiendo falsas promesas, entonces vota en contra de la moción. Si consideras que es dañino para la sociedad ser engañoso y culturalmente inmoral vender falsedades, entonces vota a favor. Quinto, las religiones propagan preguntas falsas y así desvían la atención de la búsqueda de una comprensión real. Cuando reflexionas sobre el tipo de preguntas que la religión considera como propias y niega que el pensamiento racional pueda aclararlas, resulta que son extrapolaciones no fundamentadas de la experiencia humana o frutos de la incapacidad de una persona para aceptar la perspectiva de su propia aniquilación. Si consideras que es provechoso plantear preguntas para las que no hay evidencia, entonces vota en contra de la moción. Si en cambio consideras que la atención debe limitarse a preguntas sobre la existencia para las que hay evidencia real, entonces vota a favor de la moción. Nosotros de este lado, y creo que puedo hablar por mis colegas, aceptamos eso. Las religiones a menudo tienen una función benigna y reconfortante, aunque, por supuesto, a través de la propagación de falsedades y han inspirado gran arte, aunque, claro, al costo de mucha sangre. Pero preferimos la honestidad y su compañera, la racionalidad. Así que, si prefieres vivir en una sociedad donde el gobierno y el comportamiento personal se basan en la toma de decisiones racionales, en la evidencia y no en las arbitrariedades culturalmente condicionadas de credos a veces contradictorios, entonces te insto a votar a favor de la moción. La religión realmente no es solo el opio del pueblo. Indudablemente socava el intelecto y la racionalidad y por lo tanto daña a la sociedad en su núcleo. Quizá el área más profunda de conflicto entre la ciencia y la religión, aunque no creo que se mencione tan a menudo, es el método de acercamiento a la verdad. La religión depende en gran medida de la autoridad. Puede ser la autoridad de los textos sagrados, como en el Islam sunita y el cristianismo protestante, o los textos junto con líderes religiosos que están divinamente inspirados para interpretarlos, como el Islam chiita y el catolicismo romano. No tenemos nada parecido a eso en el mundo de la ciencia. Y quiero hacer una distinción clara. Sí tenemos héroes. Como científicos, les tenemos un enorme respeto, pero no son autoridades a las que acudimos para resolver problemas científicos. Por ejemplo, en mi campo, sin duda, Einstein es el mayor héroe del siglo XX, pero nadie hoy en día que discuta sobre la teoría de la gravitación resolvería el asunto refiriéndose a los artículos de Einstein de 1915 o 1916. Hoy en día se entiende que cualquier estudiante de posgrado razonablemente bueno entiende la relatividad general mejor que Einstein. Hemos aprendido, hemos progresado, y así es en la ciencia, no tenemos profetas. Tenemos héroes, pero no profetas. Y creo que otra diferencia en el enfoque hacia la verdad es que en la ciencia nos esforzamos mucho por eliminar la influencia de los pensamientos ilusorios, mientras que gran parte del pensamiento religioso parece no ser otra cosa. Debo creer en la vida después de la muerte porque ¿cómo podría afrontarlo si mi vida fuera a terminar con la muerte?
Sin embargo, lo único que la ciencia no puede hacer, al igual que la religión, es justificarse a sí misma. Como entendió David Hume hace mucho tiempo, no puedes usar argumentos científicos como justificación para la ciencia misma porque eso es circular. Es una elección moral entre los métodos de acercarse a la verdad de la religión, la reverencia por la autoridad, la búsqueda de cosas, creencias que nos harán felices y el enfoque más austero y autosuficiente hacia la verdad de la religión. Para mí, la elección moral es clara, pero es una elección moral y creo que no se puede debatir racionalmente. Entonces, ¿qué hacemos respecto a este conflicto? Hay quienes tienen opiniones sobre la religión que no son muy diferentes a las mías, pero que aún así sienten que deberíamos tratar de disminuir el conflicto, que deberíamos llegar a un compromiso. Por ejemplo, Steve Gould, y él puede corregirme si me equivoco porque está aquí. Steve Gould y Larry Krauss sienten que lo más importante es mantener la integridad de la enseñanza científica y que deberíamos tratar de sumar a las religiones tradicionales, que a menudo están perfectamente cómodas con la enseñanza del darwinismo. Por ejemplo, en la escuela, como aliados, y no incomodarlos hablando de una confrontación entre la ciencia y la religión. Ed Wilson, otro querido amigo, quiere sumar a las denominaciones religiosas tradicionales como aliados en la defensa del medio ambiente. Respeto sus puntos de vista y entiendo sus motivos y no los condeno, pero no lo acepto. Para mí, el conflicto entre la ciencia y la religión es más importante que estos temas de ciencia, educación o incluso ambientalismo. Creo que el mundo necesita despertar de su larga pesadilla de creencias religiosas. Y cualquier cosa que nosotros, los científicos, podamos hacer para debilitar el dominio de la religión debe hacerse, y puede que de hecho al final sea nuestra mayor contribución a la civilización. Nosotros, los físicos, estamos un poco en esa posición porque esperamos un conjunto de leyes muy simples de la naturaleza que expliquen todo lo que vemos. Pero cuando las tengamos, siempre habrá una pregunta. Bueno, ¿por qué esas leyes? Y muchas personas dicen, de hecho, un jesuita me ha argumentado que ahí es donde entra Dios, que Dios ordenó las leyes y Él es la explicación última. Y por supuesto la respuesta a eso es, bueno, ¿sabes? ¿Realmente has ayudado en algo con eso? ¿Qué explica a Dios? ¿Qué explica por qué Dios es como es? Si tienes algún entendimiento específico de esa palabra de 3 letras en inglés, G-O-D, entonces tienes el misterio. ¿Por qué Dios es así y no de otra manera? Y si no tienes un entendimiento específico de lo que quieres decir con escucho el trueno, espero que no se esté molestando con nosotros. Si no tienes un entendimiento específico de lo que quieres decir con D-I-O-S, entonces, ¿de qué estás hablando? Sí. Entonces es solo una palabra vacía. Supongo que un biólogo le daría otro giro a eso. No solo preguntaría por qué Dios es así, y no de otra manera, sino también por qué tendría que ser así para poder hacer lo que se supone que debe hacer, que es, digamos, ordenar las leyes de la física, sin mencionar perdonar nuestros pecados, escuchar nuestras oraciones y esas cosas. Tendría que ser una entidad compleja, que es exactamente el tipo de entidad que estamos tratando de explicar y que de hecho Darwin sí explica. Y así, de alguna manera, la teoría darwiniana nos hace conscientes del hecho de que cualquier Dios digno de ese nombre tendría que ser mucho más complicado que un ojo, un cerebro o un corazón. Y por lo tanto, en particular me encanta esto es realmente genial, exige precisamente el tipo de explicación que él pretende proporcionar. No veo que la religión realmente inspire un comportamiento moral. De hecho, muy a menudo escuchas a la gente decir, bueno, estas personas que se hacen explotar por alguna razón religiosa en el Medio Oriente, o las turbas hindúes que destruyen una mezquita, o las turbas musulmanas que matan hindúes, o que en realidad no son realmente religiosos. Que la verdadera religión no implica ese tipo de comportamiento.
Creo que lo que están diciendo es que tienen un sentido moral que les permite distinguir lo que es religioso de lo que no es religioso. Creo que, por ejemplo, George Bush dijo que estos terroristas han secuestrado una gran religión porque sus acciones terroristas no encajan con su idea de religión. Verás, lo que realmente está pasando ahí es que en lugar de usar la religión para decidir qué es moral, están usando su sentido moral, que afortunadamente es un sentido moral perfectamente bueno, razonable e ilustrado para decidir qué es religioso. Y Si ese es el caso, entonces, ¿cuál es el propósito de la religión? probablemente dedico un poco más de tiempo del que debería a la religión y tengo cierto grado de hostilidad hacia ella. Creo que la razón más racional para ello es por el daño que veo que causa. Hablábamos de eso antes. Muchas personas hacen cosas realmente terribles por creencias religiosas sinceras, no usando la religión como pretexto, como pudo haberlo hecho Saddam Hussein, pero realmente porque creen que esto es lo que Dios quiere que hagan, remontándonos hasta Abraham, quien estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac porque Dios le dijo que lo hiciera. Poner a Dios por encima de la humanidad es algo terrible. Otra razón es porque me ofende el tipo de religiosidad falsa y empalagosa que nos rodea, quizá más en Estados Unidos que en Europa. Y que en realidad no es tan dañina porque no es tan intensa ni siquiera tan seria, pero simplemente, Ya sabes, después de un tiempo te cansas de escuchar a los clérigos pronunciar la invocación en varias celebraciones públicas y sientes, ¿no hemos superado todo esto? ¿Tenemos que escuchar esto? Pero entonces tal vez en el fondo de todo esto realmente no me gusta Dios. Sabes, es tonto decir que no me gusta Dios porque no creo en Dios, pero en el mismo sentido en que no me gusta Yago o no me gusta el reverendo Slope o cualquiera de los otros villanos de la literatura. El Dios del judaísmo, cristianismo e islam tradicionales me parece un personaje terrible. Es un Dios que está obsesionado con el grado en que la gente lo adora y ansioso por castigar con los tormentos más terribles a quienes no lo adoran de la manera correcta. Ahora, me doy cuenta de que muchas personas que se llaman a sí mismas musulmanas, judías o cristianas ya no creen en eso, pero ese es el Dios tradicional. Y es un personaje terrible. No me gusta. Tengo un amigo, o tenía un amigo que ahora está muerto, Abdus Salam, un musulmán muy devoto que intentaba llevar la ciencia a las universidades de los estados del Golfo. Y me dijo que la pasó muy mal porque, aunque eran muy receptivos a la tecnología, sentían que la ciencia sería corrosiva para la creencia religiosa y estaban preocupados por eso. Maldita sea, creo que tenían razón. Es corrosiva para la creencia religiosa. Y también es algo bueno. Annie Lowry y yo fue la primera vez que visitamos Islandia. Realmente era un país hermoso. Hicimos un recorrido por el país con paisajes simplemente impresionantes. Íbamos manejando por esta carretera. Le llaman carretera. Es un camino. Y había un lugar donde el camino iba recto y luego se desviaba así, como rodeando y hacía una especie de semicírculo y luego volvía a ir recto, como si estuviera evitando algo. El conductor nos dijo que de hecho estaba evitando algo, estaba evitando elfos. Hay personas en Islandia que todavía creen en los elfos y el gobierno acomodó esta creencia desviando la carretera para que no molestara el lugar donde algunas personas pensaban que estos elfos realmente vivían en la historia. Y pensé, bueno, eso es lindo, es la cultura local. Esto es, ya sabes, quiero decir, es un país libre. La gente puede creer en lo que quiera. Si alguien quiere creer en elfos, está bien. Pero, ¿y si una de las personas que creen en elfos, cómo llamarías a alguien que cree en elfos? Un elvista, un teísta, elvista. Y si uno de ellos dice, pero es verdad, Dan, tienes que creer en los elfos. Y yo diría, bueno, está bien para ti, puedes creer eso.
Quiero decir, pero yo tengo buenas razones para creer en estos elfos. De verdad las tengo. Y yo dije, bueno, está bien. Yo estoy bien. Puedes tener tu creencia. Está bien para mí. Pero necesitas creerlo porque el antiguo elfo hace miles de años fue asesinado y luego volvió a la vida. Y si no crees en él, vas a ser castigado. Y entonces pienso, bueno, eso ya sabes, tal vez ya no sea tan lindo, pero esa es tu creencia, ¿verdad? Así que dame alguna razón de por qué. ¿De verdad hay elfos ahí donde la carretera se curva? Dame algunas razones. ¿Y qué pasaría si los elfos se volvieran hacia mí y dijeran, no, tú tienes que probar que no hay elfos? Esa es la manera de argumentar. ¿Quién tiene la carga de la prueba? La carga de la prueba más allá de toda duda razonable. E incluso Adam admite que hay duda razonable porque ha conocido a muchos de los filósofos de la religión que tienen duda razonable sobre la existencia del gran elfo, el gran teísta. La mayoría de los ateos dirán en general que no es que Dios haya sido refutado, sino que Dios no ha sido probado y que estamos abiertos a cambiar de opinión. Me encantaría saber si realmente existen los elfos. Me encantaría saber si realmente existe un Dios. Sería algo increíble de saber. Después de todo, según el libro de los Salmos, el necio ha dicho en su corazón que no hay Dios. Bueno, si eso es correcto y piensas que todos los ateos son necios, entonces no tiene sentido debatir con uno, ¿verdad? El hecho de que estemos aquí sugiere que existe algo como la incredulidad razonable, pero aquí radica el primer tipo de evidencia en contra del teísmo. Si este mundo fuera la creación de un ser supremo que busca una relación amorosa con nosotros, esperaríamos que Él se asegurara de que todos crean en Él, o al menos todos los que sean capaces de corresponder a esta relación de amor. Uno esperaría que Él proporcionara evidencia suficiente para convencer a todas esas personas. De hecho, lo que encontramos es que no hay evidencia que sea persuasiva para todas las personas razonables. Incontables miles de millones han vivido y muerto sin haber creído jamás en Dios, y no se les puede culpar por la falta de creencia, ya que muchos buscaron deliberada y sinceramente, pero no pudieron encontrar razones satisfactorias para creer. Bueno, varias de las religiones más antiguas y populares del mundo no tienen nada que ver con este ser. El hinduismo, con alrededor de 800 millones de adeptos en todo el mundo. El budismo, con alrededor de 350 millones, o las religiones tradicionales chinas, como el taoísmo, con 225 millones de personas. ¿Por qué no se ha llevado a más de estas personas a la única fe monoteísta verdadera por su autor divino? No se necesita mucha imaginación para pensar en formas en que un ser omnipotente podría proporcionar evidencia de su existencia que sería convincente para todas las personas razonables. Supongamos que en el mismo momento, en todo el mundo, y en un idioma que milagrosamente todos pudieran entender, una voz retumbante dijera, «Yo soy el que soy». Eso me haría creyente, o tal vez algo menos hollywoodense. Dios podría simplemente darnos a cada uno de nosotros una conciencia interna clara e inconfundible de su presencia. Claramente esto no ha sucedido. El filósofo Otto J. L. Schellenberg, quien fue pionero en esta línea de argumento, ha llamado a esta situación general el ocultamiento divino. El ocultamiento de Dios es sumamente improbable, dado el teísmo. Por otro lado, es precisamente lo que esperaríamos si no hubiera ningún Dios. Si Dios existe, ¿por qué estamos argumentando a su favor? Si Dios existe, ¿por qué estamos debatiendo sobre su existencia? ¿Por qué recurrimos a palabras y razonamientos abductivos para intentar llegar a la respuesta? Si hay un Dios, parece bastante insignificante, ¿no crees? Que necesita que los filósofos inventen argumentos para probar su existencia. O sea, esto no refuta los argumentos, pero sí muestra que este ser como que se está escondiendo. Y si realmente está haciendo todo este esfuerzo para ocultarse, ¿qué derecho tienes tú para intentar exponerlo? ¿Sabes a lo que me refiero? Él está haciendo un buen trabajo ocultándose y tú estás intentando decir, vamos, Dios, sal. Así que este argumento, este debate en sí mismo es un argumento a favor de la falta de evidencia. Siempre me ha fascinado esta pregunta desde la universidad porque creo que es importante. Quiero decir, creo que a todos nos importa profundamente, no tanto si Dios existe o no. Creo que eso es un sustituto de algo más profundo. Ya sabes, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito y el significado de la vida? Y esas son el tipo de grandes preguntas que motivan a las personas. Así que, ya sabes, mi preocupación es que la gente actúa según sus creencias. Entonces, ¿cuáles son esas creencias? Y sería mejor si esas creencias fueran más verdaderas que falsas.
Y por eso creo que la ciencia y la razón son tan importantes. Son las únicas herramientas que tenemos para avanzar en determinar qué es verdad. Y a partir de ahí, creo que puedes construir una mejor sociedad, que es lo que todos queremos. Y ofrecer a la mayor cantidad de personas posible, a todas las personas, ya sabes, una vida con propósito, significativa, de autonomía, prosperidad, libertad y todo eso. Así que ya sea que llegues ahí, como sea que llegues ahí, en cierto nivel, no me importa. Ya sabes, lo que sea que te ayude a pasar la noche, la vida es difícil. Pero en general creo que la visión del mundo que ofrecen la ciencia y la razón es simplemente increíble, es inspiradora, es, ya sabes, es simplemente grandiosa. Es, ya sabes, para mí es trascendente. Quiero decir, me encanta entrar a las catedrales. Voy a Europa, mi esposa es de Alemania y nos gusta visitar catedrales. Sabes, no soy religioso, pero encuentro aún más valor al entrar a observatorios con grandes telescopios. Para mí es como, ya sabes, esto es como una catedral. Nos pone en contacto con el cosmos, que es todo lo que existe. Aristóteles fue uno de los grandes intelectos de todos los tiempos. Sin embargo, no solo puedes saber más que Aristóteles, sino que también puedes tener una comprensión más profunda, más penetrante y más completa. Ese es el privilegio de vivir después de Newton, Darwin, Einstein y Planck. De manera acumulativa y colectiva, la ciencia asciende hasta donde nuestra visión alcanza, el horizonte de un individuo solitario hacia el horizonte de sucesos del propio cosmos y de regreso al amanecer del tiempo y el espacio, la energía y la materia. Eso es la ciencia. Y la ciencia es gloriosa. Quiero decir, me parece que podríamos haber tenido esta conversación hace 500 años. Y ¿sabes? La vida era difícil hace 500 años. Había mucha desesperación. Había, ya sabes, cosechas que fallaban y enfermedades que se propagaban y... la gente sufría cambios instantáneos y catastróficos en su fortuna. Y en realidad, la causa de todo esto era bien entendida hace 500 años. Era brujería. Y afortunadamente, la Iglesia había producido a algunos hombres muy enérgicos que tenían el valor para lidiar con este problema. Y así, cada año, cientos y a veces miles de mujeres eran quemadas vivas por lanzar hechizos a sus vecinos. Ahora, imagina cómo sería estar entre el 5 o el 10% de las personas, como mucho, que reconocen lo siguiente: la simple creencia en la magia, la simple creencia en la brujería, la simple creencia en brujas buenas o malas, era una fantasía maligna. Que las brujas blancas, ya sabes, las que ayudaban a la gente con hierbas medicinales y practicaban la partería, no estaban en un terreno más firme que las brujas negras, las que lanzaban el mal de ojo. Todo el sistema de creencias era el problema. Imagina el tipo de críticas que vas a recibir. No, tu problema es solo con la brujería fundamentalista. La realidad es que la brujería es mucho más matizada que eso. Y no hay conflicto entre la ciencia y la brujería. Quiero decir, ya sabes, la ciencia trata con leyes físicas y causalidad física, pero la brujería trata con hechizos poderosos y las conexiones internas entre las cosas. Esta idea de que de alguna manera no deberíamos cuestionar estas ideas claramente malas por miedo a ofender a la gente, por miedo a pasar por alto su desesperación, por miedo a no criticar otros problemas en el mundo. Nunca diría que la religión es el único problema en el mundo o la única fuente de conflicto humano, pero sí es una fuente. Y estamos sumamente apegados a ella, emocionalmente apegados a ella. Y nos resistimos a criticarla incluso cuando está declarando las intenciones más feas y sus certezas más feas. El problema con la Biblia es que no importa cómo elijas o selecciones, ya seas un literalista o un literalista selectivo, el problema es que hay una montaña de tonterías divisivas ahí, y de ahí es de donde la gente saca ideas de que la homosexualidad es una abominación. ¿Y por qué nuestro país en el siglo XXI debate el matrimonio gay como si fuera el gran tema moral de nuestro tiempo?
Esto viene de la religión. Y me parece que ya es hora de que tengamos una conversación honesta sobre eso. Quiero decir, también tiene sus cosas buenas. Quiero decir, hay muy buena escritura ahí. Y también hay una barbarie bastante aterradora que se promueve no como una alegoría, sino como prescripciones de cómo vivir. Y creo que eso es innegable. Muchas de estas prescripciones ya caducaron. Quiero decir, la Biblia en general nos dice que debemos tener esclavos. Nos dice cómo tener esclavos. Ahora, esto es una vergüenza. Creo que una vergüenza demoledora para cualquiera que diga que la Biblia es el mejor libro de sabiduría moral que la humanidad haya tenido. No es el mejor libro porque se equivoca en la cuestión de la esclavitud. Y la esclavitud es quizás el problema moral más fácil y uno de los más trascendentales que hemos tenido que enfrentar como civilización. Pero el punto básico aquí, para mí, lo que resulta tan inquietante, es que la mayoría de las personas religiosas afirman la mayor parte del tiempo que uno de sus libros no es un libro común. Uno de sus libros es un libro mágico. Parece que se cree que el contenido de la Biblia o el contenido del Corán es tan impecable, tan previsor de nuestras necesidades como especie, que es imposible que haya sido escrito por seres humanos. Esto es evidentemente absurdo cuando lees los libros. Quiero decir, solo compara por un momento con otro proyecto humano. Isaac Newton se aisló en el año 1665 para escapar de la peste. Pasó 18 meses trabajando en su ático. Y al final de ese tiempo, había inventado el cálculo. Había inventado el campo de la óptica. Había descubierto la ley universal de la gravitación y las leyes del movimiento. Y salió. Y presentó esto. Y los científicos de casi cualquier campo están de acuerdo en que probablemente este sea el uso más sorprendente de la inteligencia humana en la historia de la inteligencia humana. Y, sin embargo, nadie ni por un momento se siente tentado a creer que Dios tuvo que ayudarlo con esto. Él no estaba. Esto no fue bajo la dictación del Espíritu Santo. De hecho, sabemos que Newton era un hombre completamente desagradable, megalomaníaco y neurótico. Y hemos superado sus ideas en cierto grado significativo, pero tomó 200 años de ingenio continuo por parte de algunas de las personas más inteligentes que han existido para lograrlo. Yo, ya sabes, lo digo bastante seguido. Podríamos mejorar la Biblia en 5 segundos. Y eso es problemático para la afirmación de que es el mejor libro realmente sobre cualquier tema. Nunca he creído ni por un momento, y nunca he argumentado, que todas las cosas malas, todo conflicto, provienen de la religión. Ni siquiera sé si la mayoría lo hace. Creo que probablemente la mayoría de las guerras se han peleado por razones distintas a la ideología religiosa. Pero el problema más grande es el dogmatismo. El problema más grande es creer sin suficiente evidencia. Una creencia que es intrínsecamente divisiva porque es inmune a la crítica. Es inmune a las pruebas normales de la conversación, a las pruebas de razonabilidad. Y estas creencias que nos dividen en comunidades morales separadas, donde tenemos cristianos contra musulmanes contra judíos, o negros contra blancos, o una nación contra otra nación basada en el nacionalismo. Creo que el nacionalismo puede ser increíblemente corrosivo para todo lo que queremos fomentar en la civilización. El dogmatismo y la ideología inmunes a la crítica son un problema. El problema, sin embargo, es que solo en la religión ponemos un barniz de santidad sobre el dogmatismo. Y lo llamamos fe, lo llamamos así. Y una vez que lo llamamos fe, se convierte en una parte aparentemente necesaria, redentora y valiosa de la experiencia humana. No creo que lo sea, y creo que podemos tener nuestra ética y nuestra experiencia espiritual. De hecho, incluso volvernos místicos sin jamás suponer nada con pruebas insuficientes y sin mentirnos a nosotros mismos ni a otros seres humanos sobre lo que sabemos que es verdad. Una de mis principales preocupaciones, cada vez que critico el Islam, una de las primeras cosas que digo es que nadie está sufriendo bajo el Islam más que los propios musulmanes. Quiero decir, y ciertamente nadie está sufriendo más que las mujeres musulmanas. Y así, para confundir las cosas, llamar racista a quien critica esto. Esta fe que tiene, quiero decir,
El historial de la religión en general, en cuanto al trato hacia las mujeres, es horrible. Quiero decir, los grandes genios de la tradición abrahámica reflexionaron sobre el enigma de la feminidad y nos dieron este culto a la virginidad, los matrimonios forzados, la quema de esposas, los asesinatos por honor. Quiero decir, es un hecho que alguien como Ayaan Hirsi Ali, una mujer somalí que se convirtió en parlamentaria holandesa y que ahora es, posiblemente, una de las personas más perseguidas en este planeta debido a sus críticas al Islam. La idea de que ella tenga que enfrentarse a una crítica multiculturalista por su supuesta insensibilidad hacia el Islam. Y esta es una mujer que ha sido, ya sabes, sometida a la circuncisión, por usar un eufemismo. Perseguida, su colaborador fue asesinado brutalmente en la calle en Ámsterdam. Y ahora ella es objeto del mismo tipo de críticas. Eso es oscurantismo. Mi vida está libre de religión. No es algo negativo, es algo positivo. ¿Es posible? ¿De qué manera? Dime, porque no creo en ninguna deidad sobrenatural, especialmente una deidad masculina sobrenatural que sea autoritaria y nos diga qué hacer. Y si no haces lo que él dice, vas al infierno, por ejemplo. Ese es un tipo de control mental muy negativo. ¿Por qué crees en una deidad femenina entonces? Bueno, no lo hago. Ciertamente hay un movimiento de diosas en marcha, pero creo que es más feminismo que religión. Pero no me atrae. Entonces, ¿crees que tienes el control total sobre tu vida y eres responsable de lo que te sucede y no hay nada más? Bueno, por supuesto, las personas no tienen control total sobre su vida. Creo que no hay ningún control sobrenatural sobre mi vida. ¿Cómo crees que llegaste aquí? Llegué aquí de la misma manera que todos los demás. Creo que tiene mucho más que ver con las mujeres pasando por el parto que con cualquier cosa relacionada con un dios masculino. Estoy a favor de la igualdad de los sexos y estoy señalando que probablemente la institución más patriarcal y sexista del mundo es la religión organizada, así que estoy en contra del sexismo. Durante milenios, los grandes teólogos y profetas de nuestras religiones se han dedicado a resolver el enigma de la condición femenina. Y el resultado, en diferentes épocas y lugares, ha sido la quema de viudas, los asesinatos por honor y la mutilación genital, una obsesión ritual con la virginidad, solo otras formas de abuso físico y psicológico, tan caleidoscópicas en variedad que apenas se pueden resumir. Ahora, no tengo duda de que gran parte de esta maldad sexista es anterior a la religión y puede atribuirse a nuestra biología. Pero no hay duda de que la religión promulga y vuelve sacrosantas actitudes hacia las mujeres que serían impropias, incluso en un simio que se balancea entre los árboles. Ahora, mientras que el hombre fue hecho a imagen de Dios, la mujer fue hecha a imagen del hombre, según el judaísmo, el cristianismo y el islam. Por lo tanto, su humanidad es derivada, es un sucedáneo. El Antiguo Testamento valora la vida de una mujer en la mitad o hasta 2/3 de la de un hombre. El Corán dice que se requiere el testimonio de 2 mujeres para contrarrestar el testimonio de un hombre. Y toda mujer merece solo la mitad de la herencia que le corresponde a su hermano. El Dios bíblico ha dejado perfectamente claro que se espera que las mujeres vivan en absoluta sumisión a sus padres, hasta el momento en que son entregadas al servicio conyugal de sus esposos. Y el Nuevo Testamento no ofrece ningún alivio. Y San Pablo lo expresó en su carta a los Efesios. Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor. Porque el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las esposas deben estar sujetas a sus esposos en todo. El Corán transmite el mismo mensaje. Y en la mayoría de las traducciones, dice que las esposas desobedientes deben ser azotadas o castigadas o golpeadas. Sí tengo una objeción, o al menos siento que las mujeres deberían reflexionar sobre su creencia en una deidad masculina patriarcal. Y la idea de que los hombres en la iglesia pueden decirles a las mujeres qué hacer porque Dios es hombre y que el Papa siempre tiene que ser hombre porque Jesús era hombre. Estamos tratando con una institución realmente sexista. Si regresas a la Biblia, a las mujeres se les llama prostitutas en toda la Biblia. Se les considera personas peligrosas o propensas a alejar a la gente de la religión. Incluso hay pasajes en la Biblia donde el Señor ordena que las mujeres sean despedazadas porque son prostitutas. El sabio del siglo XI, Al-Ghazali, quizás el musulmán más influyente después de Mahoma, describió así los deberes de una mujer. Debe quedarse en casa y ocuparse de hilar. No debe salir con frecuencia.
No debe estar bien informada, ni ser comunicativa con sus vecinos, y solo visitarlos cuando sea absolutamente necesario. Debe cuidar a su esposo y respetarlo tanto en su presencia como en su ausencia, y procurar satisfacerlo en todo. No debe salir de la casa sin su permiso, y si él le da permiso, debe salir discretamente. Debe ponerse ropa vieja y tomar las calles y callejones desiertos. Evitar los mercados. Asegurarse de que un extraño no escuche su voz ni la reconozca. No debe hablar con un amigo de su esposo ni siquiera en caso de necesidad. Su única preocupación debe ser su virtud, su hogar, así como sus oraciones y su ayuno. Si un amigo de su esposo llama cuando él no está, ella no debe abrir la puerta ni responderle para salvaguardar su honor y el de su esposo. Ella debe aceptar que, en cualquier momento, lo que su esposo le da basta para sus necesidades sexuales. Debe estar limpia y lista para satisfacer las necesidades sexuales de su esposo en cualquier momento. Ahora, recuerda las vidas felices de las mujeres en Afganistán bajo el Talibán. O piensa en los millones de mujeres que incluso ahora son obligadas a usar el velo bajo el Islam, o que son forzadas a estos matrimonios forzados con hombres que nunca han conocido. Y te darás cuenta de que este tipo de opiniones religiosas tienen consecuencias. El efecto neto de la religión, especialmente en la tradición abrahámica, ha sido demonizar la sexualidad femenina y retratar a las mujeres como moral e intelectualmente inferiores a los hombres. Se imagina que cada mujer mantiene como rehén el honor de los hombres de su vida, y es capaz de mancharlo con una simple mirada, o destruirlo por completo mediante una indiscreción sexual. En este contexto, la violación es en realidad un crimen que un hombre comete contra otro hombre. La mujer es solo el vehículo de la vergüenza y, a menudo, culpablemente complaciente, siendo todo halagos, astucia y traición disimulada. En Irán, donde he estado, he visitado los 3 países del eje del mal, por cierto. Creo que soy el único escritor que puede decir eso. No está permitido sentenciar a muerte a una mujer que es virgen, aunque haya cometido, según los mulás, un crimen capital, tal vez por mostrar demasiado su cabello o sus extremidades. No puede ser sentenciada a muerte. Pero la ley religiosa permite que los guardias revolucionarios la violen y así ya no es virgen, entonces pueden matarla. Haz lo que quieras, esa será toda la ley, solía considerarse el lema del satanismo. ¿Es correcto, Carl? El permiso divino, dado a personas que creen tener a Dios de su lado, permite acciones que un incrédulo moralmente normal no contemplaría. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 22, Dios dice que si una mujer no grita lo suficientemente fuerte mientras es violada, debe ser apedreada hasta la muerte como cómplice de su propia deshonra. Es obvio que el Dios macho alfa de este libro refleja los miedos, la ignorancia, el territorialismo y la arrogancia de los israelitas patriarcales que querían preservar su propiedad, incluyendo a sus esposas y sus esclavos. El Dios que inventaron es un esposo abusivo que controla a su esposa, los israelitas, con amenazas y con violencia. Está en la Biblia. Dios es un misógino. Mira Jeremías 13, por ejemplo. Cuando los israelitas preguntaban, ¿por qué los babilonios están invadiendo, matando y violando a sus mujeres? Dios respondió por esto. Es por la grandeza de tu iniquidad que se levantan tus faldas y eres violada o violado, como dicen algunos versículos. Porque me has olvidado y has confiado en mentiras. Yo mismo levantaré tus faldas sobre tu rostro. Dios, por sus propias palabras, es un violador. Literal o metafóricamente, esto realmente es algo horrible de decir. Isaías escribió, El Señor afligirá con costras las cabezas de las hijas de Sión, y el Señor dejará al descubierto sus partes secretas. Esto es acoso sexual en la Biblia con el fin de humillar y controlar a las mujeres. ¿Qué piensas de los hombres que se jactan de manosear a las mujeres? ¿Qué opinas de eso? ¿Eso es digno de elogio? Dios definitivamente no es provida porque ella se ha rebelado contra su Dios. Sus pequeños serán estrellados y sus mujeres embarazadas serán abiertas en canal, dijo Dios. Que el Señor haga que te conviertas en una maldición entre tu gente cuando haga que pierdas el embarazo. Dios es caníbal. Haré que tus opresores se coman su propia carne, se embriagarán con su propia sangre. Si me desobedeces, comerás la carne de tus hijos y comerás la carne de tus hijas. No se puede escapar de la visión en la Biblia y el Corán de que las mujeres han sido puestas en la tierra para servir a los hombres, mantener sus hogares en orden y ser incubadoras de hijos.
Así que creo que este es un hecho que realmente no se puede disputar. Si alguna vez logramos una civilización global que realmente valore y honre los derechos y capacidades de las mujeres, no será porque le hayamos prestado más atención a nuestros libros sagrados. Lo que quiero argumentar esta noche es que la forma en que hablamos sobre las creencias, cómo fallamos en criticar o criticamos las creencias de los demás, tiene más importancia para nosotros personalmente, más consecuencias para nosotros y para la civilización que quizá cualquier otra cosa que esté en nuestro poder influir. Un amigo mío, Noam Chomsky, me dijo una vez que a él no le importa lo que la gente crea, lo que importa es lo que hacen, y eso es cierto. El problema es que lo que crees afecta lo que haces. Si todos fuéramos, si cada persona fuera una isla, no tuviera impacto, no fuera padre o maestro, o no tuviera influencia sobre otros, no me importaría lo que la gente creyera. Así que el problema es cuando la gente toma preceptos basados en cosas que claramente están mal, doctrinas que claramente están mal. Por ejemplo, decir que la homosexualidad es mala. Un precepto escrito en un libro que codificó las creencias de campesinos analfabetos en la Edad de Hierro, y de alguna manera se supone que debemos usarlo como base de la moralidad hoy en día. Es un hecho empírico que no solo no es antinatural, tampoco es malo. No es antinatural. Si tomas, por ejemplo, a las ovejas, el 10% de las ovejas tienen relaciones homosexuales a largo plazo. Ni siquiera tienen alma para ir al infierno. Así que definitivamente no es antinatural. Y entonces el problema es que el verdadero problema es cuando las personas toman creencias que claramente están basadas en cosas que son incompatibles con la realidad. No solo las creen ellos mismos, sino que intentan imponérselas a los demás. Lo ves en todas partes. Ciertamente lo veo en mi país, donde la gente ve la libertad religiosa como el derecho de imponer sus creencias a otras personas. Y eso es obviamente una contradicción. Eso y el hecho de que la religión se asocie con la moralidad son los dos problemas más grandes. La gente parece sentir que necesita la religión para tener moralidad. Y si no tienes religión, eres inmoral. Y en este país, eso solo significa que la gente puede decir cosas malas sobre ti, pero en otros países significa que te matarán. Es quizás, en mi opinión, la peor parte de la religión. Si tan solo pudiéramos recuperar la moralidad y equipararla con el humanismo racional, entonces la religión sería impotente, y estaría bien que la gente creyera en los cuentos de hadas en los que cree. Entonces, ¿qué es la creencia? Bueno, las creencias son representaciones del mundo, claramente. Son representaciones mentales del mundo. Pero no son solo eso. Una creencia es una representación del mundo que se considera que realmente representa el mundo. Es decir, se considera verdadera. Esto es lo que separa las creencias de las sospechas o las esperanzas. Por eso las creencias realmente pueden guiar nuestro comportamiento. Ya saben, todos creíamos que nos reuniríamos aquí para una charla a las 7:30 de la noche. Cualquiera que pensara que la charla iba a empezar a las 8, va a entrar por la puerta en unos minutos. Las creencias organizan nuestro comportamiento. Imaginen el cambio neurológico que ocurriría en ustedes si de repente creyeran que este edificio está a punto de colapsar. Ya saben, bastaría con que alguien entrara por la puerta y dijera, corran por sus vidas. Y si él pareciera un inspector de bomberos de verdad, tendrían un estado emocional y conductual completamente diferente. Así que el hecho de que estén conformes incluso con quedarse sentados aquí. En este momento depende mucho de lo que creen que es verdad sobre su situación. La fe simplemente le allana el camino al pensamiento mientras tanto, permitiéndonos aceptar representaciones del mundo que se presume que realmente representan el mundo. Se presume que son verdaderas. Se presume que Jesús realmente era el Hijo de Dios. O que una hostia literalmente se convierte en Jesús si dices las palabras latinas correctas sobre ella. O que hay un Dios que puede responder a las oraciones. Y damos por verdaderas estas proposiciones en ausencia de pruebas suficientes. Ahora, sin duda, hay personas en esta sala que van a querer decir que la fe es algo completamente diferente. Es una certeza interior, es un movimiento del corazón, es algún otro tipo de experiencia esotérica. Lo que estoy argumentando es que eso no es lo que miles de millones de personas en este mundo entienden por fe. Ahora, la fe de miles de millones, estas afirmaciones incompatibles sobre el origen divino de ciertos libros, esta fe ha dividido nuestro mundo. Ha balcanizado nuestro mundo en comunidades morales separadas. Cristianos, musulmanes, judíos, hindúes.
Esto es un problema. Estas son divisiones en la comunidad humana en torno a las cuales inevitablemente surgen conflictos. ¿O crees que Jesús fue el Hijo de Dios? ¿O no lo crees? Si lo crees, si crees que no hay camino al Padre sino a través del Hijo, es imposible, lógicamente imposible, emocionalmente imposible, que realmente respetes las creencias de musulmanes y judíos. Esas creencias llevan a la condenación. Cuando hay tanto en juego, cuando llamar a Dios por el nombre correcto puede marcar la diferencia entre la felicidad eterna y el sufrimiento eterno, es imposible respetar las creencias de otros que no creen como tú. Si realmente crees en estas cosas, si realmente crees que cierto libro fue escrito por Dios, se vuelve bastante razonable tratar muy mal a los herejes. Pero ¿qué hacemos con los abusadores de menores? Los encerramos. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué les hicimos a los herejes durante siglos? Los quemamos vivos. Esto era razonable según lo que creíamos. Los patriarcas de la tradición occidental, los grandes hombres que todavía se estudian en el primer año de universidad, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, en el caso de Aquino, él pensaba que los herejes debían ser ejecutados. Agustín pensaba que debían ser torturados. El argumento de Agustín a favor de la tortura de los herejes inspiró la Inquisición. Ahora, podrías decir, ya sabes, que ya no torturamos herejes, pero eso se lo debemos al secularismo. Tenemos siglos de diálogo secular, política secular y conocimiento científico. Ahora sabemos que, ya sabes, cuando las cosechas fallan, no es porque un vecino celoso lanzó un hechizo. Sabemos que los epilépticos no están poseídos por demonios. Sabemos esto gracias a la ciencia. Siglos de conversación secular han modificado en esencia nuestra fe, e incluso la fe de los fundamentalistas en Occidente. Pero lo mismo no es cierto en este momento en el mundo musulmán. Específicamente, el crimen de apostasía, el rechazo de tu religión. Esto todavía es castigado con la muerte en todas partes en el Islam. Ahora, la frecuencia con la que se aplica esa sanción varía de un país a otro. Pero el problema fundamental aquí es que, bajo el Islam, existe la concepción normativa de que el rechazo del Corán, el rechazo de tu religión como musulmán, es castigado con la muerte. Bueno, el 22% de los estadounidenses afirma estar seguro de que Jesús va a regresar a la Tierra en algún momento de los próximos 50 años. Otro 22% cree que probablemente lo hará. Esto es el 44% del electorado. Estos son 150 millones de personas en nuestro país. 150 millones de personas creen que una figura histórica, que por cierto fue crucificada hace 2000 años, va a bajar del cielo como un superhéroe y usará sus poderes mágicos sobre la faz de la tierra. Matará a todos los malos y salvará la situación en algún momento de los próximos 50 años. Ahora, esta creencia por supuesto implica otras creencias. No es casualidad que el 44% de los estadounidenses también crean que fuimos creados del polvo hace unos 10.000 años sin precursores genéticos. El 44% de los estadounidenses quiere que dejemos de enseñarles a nuestros hijos el hecho biológico de la evolución. El 62% en realidad quiere que enseñemos el creacionismo en las escuelas, pero el 44% quiere solo creacionismo. El 44% de los estadounidenses también cree que el creador del universo literalmente le dio la tierra de Israel a los judíos. Este es Dios como un corredor de bienes raíces omnisciente. Así que una cosa que argumento en mi libro es que estamos construyendo una civilización de ignorancia. Y no es solo que estemos en peligro de perder nuestra ventaja tecnológica frente a China, o que la investigación médica pueda verse obstaculizada, aunque sin duda esas cosas están ocurriendo. Creencias de este tipo tienen consecuencias geopolíticas. El 44% de los estadounidenses, si encendieran su televisor mañana por la mañana y vieran que una nube en forma de hongo ha reemplazado a Jerusalén o Nueva York, verían el lado positivo en esa nube. Porque esa nube sería un presagio de que lo mejor que jamás va a pasar está a punto de suceder: el regreso de Cristo. Y esto no es todo. Estas personas no solo eligen a nuestros congresistas y presidentes, también son elegidas como nuestros congresistas y presidentes. No estamos hablando de los márgenes de la sociedad. Estamos, literalmente, hablando de los márgenes de el despacho oval, no de su ocupante actual. Esto debería aterrarnos. La fe no ofrece un vínculo sólido entre nuestras creencias y cómo es realmente el mundo.
Y esto no es un accidente porque es en lo que confiamos cuando no existen esos vínculos. Es en lo que confiamos cuando no hay razones, cuando no hay evidencia sensorial. Pero hay otro problema con la fe, y ocurre entre personas y entre sociedades. Tenemos una elección. Tenemos dos opciones como seres humanos. Podemos elegir entre la conversación y la guerra. Eso es todo. Conversación y violencia. Y la fe es un freno para la conversación, lo único que garantiza una colaboración abierta entre los seres humanos, lo único que garantiza que este proyecto sea realmente abierto. Es la disposición a que nuestras creencias y comportamientos sean modificados por el poder de la conversación. Debería ser claro. ¿Qué más podría hacerlo? ¿Qué más podría garantizar que nuestro futuro compartido, basado en la colaboración, siga realmente abierto? Tenemos un espacio consensuado donde revisamos continuamente nuestra descripción del mundo. Llegan nuevos datos, llegan nuevos argumentos. Ahora, si eso falla, cuando hay mucho en juego, simplemente empezamos a golpearnos unos a otros en la cabeza. Si no hay nada que un musulmán devoto y un cristiano devoto puedan decirse el uno al otro que ponga en duda sus creencias sobre el mundo, eso los hará mutuamente receptivos al poder de la conversación. Entonces, cuando hay mucho en juego, no hay nada a lo que apelar, excepto a la fuerza. La gente está muriendo por un Dios imaginario, y no estamos hablando de ello. Puedes leer el periódico durante un año, y no te recordarán que el conflicto entre israelíes y palestinos es un conflicto religioso. Siempre se presenta como un conflicto por la tierra. Solo se trata de la tierra porque las creencias religiosas son incompatibles. Las afirmaciones teológicas sobre la propiedad de la tierra son incompatibles, y los moderados son especialmente incapaces de apreciar el vínculo entre el dogma religioso y la violencia.